José Carlos Ruiz, una mujer educada. Y yo quiero contarte que ha sido un libro que me ha llenado de sensaciones, que lo he disfrutado, que quiero seguir disfrutándolo y que seguro que tiene una segunda, tercera lectura, porque me quedo un poquito pensando que este libro, con una segunda y una tercera lectura voy a sacar más cosas, ¿no? Y lo primero que quiero preguntarte es ¿qué o cuál es su origen? Porque un libro como este tiene que tener un origen muy interesante. Hay dos orígenes, dos elementos de origen iniciales. El primero, una discusión que tuve un diálogo que tuve con la novelista Laura Ferrero, que es amiga mía, y hace 2 años y medio ella ha estudiado filosofía como yo, pero ella se dedica a la literatura y yo me había dedicado al ensayo. Y en esa conversación, la disputa que teníamos era si era más difícil escribir ficción o ensayo. Entonces yo le decía que un ensayo bueno requiere mucha análisis, mucha concentración, y encima hacerlo accesible al público era muy complicado. Y ella me decía que no, que la ficción es infinitamente más complicada y que cuando los filósofos se adentran en la ficción suelen hacer obras muy malas de ficción, porque son obras de ideas. Entonces yo me aposté con ella en aquel momento a que yo era capaz de hacer, o que creía, me sentía capaz de hacer una obra de ficción que fuera de personajes, donde hubiese unos personajes potentes y una historia potente, pero que también filtrara ideas, y ella me dijo que eso no se había hecho. Dice, mira, no existe una obra que tenga personajes interesantes y encima tenga ideas, es muy difícil hacer esto, es muy complicado, y me parecía un reto bonito en ese momento. Y luego, a nivel biográfico, un familiar cercano, muy cercano a mí en los últimos 30 años de mi vida, le llegó el cáncer terminal. Y las dinámicas de convivencia con esta persona cambiaron radicalmente. De pasar a ser una persona, digamos, un poco más distante, muy fría, con un perfil muy duro, de repente se abre a un mundo de cariño, de arrepentimiento, de bondad. Y me dio tanta rabia ver que habíamos necesitado esperar a una enfermedad mortal para que saliera la belleza de esos procesos de intimidad que se vuelcan de una manera novedosa, que pensé que tenía que hacer algo con eso, y no me valía el ensayo. Esta novela es una novela que nos va a plantear muchas preguntas, y tú lo sabes. Sí. ¿Son preguntas que te has planteado tú? Sí. Y además me gusta mucho que me hayas dicho al principio que necesita una relectura, o que es bueno releerlo, porque yo cada vez que vuelvo a la novela hay algo que descubro que se me había pasado en la redacción primera o en la primera lectura. Es una novela que necesito que sea una especie de acompañamiento vital, es decir, que si la tienes en la mesita de noche y abres cualquier capítulo y reflexionas sobre eso, son reflexiones que se van dinamizando en la vida de una persona. La soledad la ves ahora de una manera, dentro de 10 años la ves de otra, dentro de 15 años la ves de otra, y eso es lo que le pasa de alguna manera a esas reflexiones, que a mí todavía, a día de hoy, los 13 temas que están seleccionados son 13 temas que sigo pensando en lo cotidiano, no algo excepcional. Es decir, pensar en la seducción, cómo perdemos la capacidad de seducción, pensar en el erotismo, cómo hemos dejado de ver la vida con unos ojos intelectuales que no den apetito. Todo esto a mí se me plantea desde la base, siempre. Ha sido así y yo creo que va a seguir siendo así. Claro, porque quitando la trama principal, que es la de Eva, que es una mujer que le descubren un cáncer terminal que va a acabar con su vida en un corto periodo de tiempo. Quitando esa trama, ella se dedica a escribir unos diarios para que los tenga su hija y darle una serie de enseñanzas, una serie de consejos. Quitando esa trama principal, digamos que los temas que tú tratas, a lo mejor una vez que lo lees, no es lo mismo con 40 que con 60, que con 20, o con ciertas vivencias que te hayan ocurrido a lo largo de tu vida. Es una de las preocupaciones existenciales que tiene Eva cuando piensa en qué momento leerá a mi hija el legado que le estoy construyendo y qué pensará de mí. Y entonces le dice el cuidador, esto no lo puedes controlar, tú no sabes cuándo va a acceder, entonces no te obsesiones con eso, porque es verdad que la biografía de cada uno le da una perspectiva singular a aquello que se aproxima, y eso es importante a lo largo de la novela. Y los temas sí creo que son universales,
Da igual el periodo histórico en el que te acercas a esas líneas temáticas que aparecen en la novela, pero tienen algo muy contemporáneo, y es que Eva intenta exponer esos temas desde su propia biografía. Y a la hija le dice, yo pienso de la soledad esto y te di este consejo, pero a mí me pasó esto y me sentí sola en este momento. O yo pienso de, yo qué sé, la venganza esto, pero a mí me pasó y yo lo hice de esta manera. Es decir, hay un pragmatismo, un elemento pragmático como guía para la vida. Las cartas a Lucía que le escribe son pequeñas lecciones de vida que quiere dejar escritas porque sabe que no va a poder acompañar a su hija en ese proceso. Pero también hay una desnudez biográfica. Ella dice, yo me voy a desnudar ante mi hija para que conozca cómo soy yo como madre, que conozca los datos biográficos que tengo, ¿no? Y no quiero ocultar nada, por eso comienza con la sinceridad. O sea, el primer capítulo que pone sobre la mesa, yo voy a ser sincera y voy a contar todo lo que considero que pudiera ser oportuno para tu vida. Eso lo acabas de comentar. Sinceridad y bondad son quizás, se puede decir que el comienzo del libro. Hay una pequeña introducción antes, pero se empieza a hablar de sinceridad y bondad, ¿no? Quizás esto está hecho de manera consciente, que se empiece por la sinceridad. Sí, sí, sí. Porque es muy duro, o bueno, muy crítico con ese tema. Porque tú eres quizás un aférrimo a la sinceridad, ¿no? La verdad. No tanto a la sinceridad, porque es verdad que en esto comparto la postura que tiene Eva cuando le dice a su hija la sinceridad es un elemento delicado, porque cuando la emplees tienes que tener la cortesía de la otra persona para que la emplees. Porque si tú intentas imponer tu sinceridad sin el permiso del otro, le va a hacer daño. Entonces, siempre tienes que ganarte ese vínculo honesto de decir, oye, yo necesito que seas sincero conmigo, abrirte en canal y estar dispuesto a recibir la sinceridad. Pero si no te dan esa cortesía, ser sincero implica un elemento a veces muy egoísta. Y es, como a mí me gustaría que fueran sinceros conmigo, yo voy a ser sincero contigo, ¿no? Pero has pedido permiso, has mirado esa sinceridad, ¿qué necesidad hay, ¿no? Entonces ese consejo vital me parecía fundamental. Pero sí tiene que ver luego mucho con la idea de la verdad. Es decir, muchas veces la sinceridad se correlaciona con la verdad. Y a veces ponemos la verdad como el elemento primogenio y fundamental. Y Eva le dice a su hija que la verdad es importante en la vida. Y es importante porque la verdad te libera, siempre que el otro te dé permiso. ¿Cómo te libera la verdad? Dice, bueno, la mentira implica que tienes que hacer una invención, tienes que crear una ficción de algo. Y esa mentira te la cargas encima y por lo tanto te acompaña. Y el día en que se te olvide la mentira, te delatas. Con lo que siempre llevas una carga de más. Luego mentir significa echarte una carga encima y eso no deja de ser algo estúpido. Ahora, decir la verdad es un proceso liberador porque aligera el camino en la vida y hace que todo sea mucho más sencillo. José Carlos, para los que te conocemos de los ensayos, en esta novela, ¿se distingue el autor de los ensayos o no tenía cabida? Pues ha sido difícil meterlo. Es decir, que no hay mucho de ese estilo ensayístico, a excepción de la cortesía de narrar con el máximo deleite posible. Es decir, yo tengo una obsesión desde que comencé a escribir, especialmente en las últimas obras mías, y es que el estilo narrativo esté muy bien cuidado. Es decir, que puedas leer algo con deleite, que te guste lo que estás leyendo, que los adjetivos estén bien escritos, que las conversaciones sean naturales y verosímiles, que no te chirríe nada en la estructura. De hecho, es una novela que tiene 3 planos estructurales, es decir, las conversaciones, los diarios que ella deja escritos, las cartas que le deja a su hija, y todo eso se tiene que entrelazar con cierta naturalidad. Entonces, esa parte que es estructural en los ensayos no es tan complicada, pero el estilo sí. Yo creo que hay mucho de ser cortés con el lector en la medida de las posibilidades y tener un respeto inmenso al intelecto del que lee. Aquí sí he dejado, o he intentado dejar cierta, que permee o que esté trufada la novela con ideas filosóficas que aparecen en algunos de mis otros ensayos. Eso es inevitable. ¿Y cómo ha sido meterse en la piel de, no te voy a decir una mujer, pero sí en la piel de una madre? Ha sido muy difícil. He entrevistado a 22 mujeres para el libro, de las cuales amigas íntimas eran 6 o 7, que tenían una situación parecida. Es decir, yo por edad, por biografía, tengo a mi alrededor mujeres solteras que han decidido ser madres inseminándose artificialmente. Y cuando hablaba con ella mientras construía el personaje de Eva, una de las preguntas que le hacía era, bueno, si tuvieras que elegir
cómo construir ese legado, qué temas elegirías y cuáles te parecen relevantes y cuáles no, ¿no? Y entonces recuerdo haber hecho una lista de 20 y tantos temas. Luego se han quedado los 13 que están en la novela. Y eso me ayudó un poco a entender cuáles son los problemas vitales que ellas tienen en su cabeza. Pero luego había un tema esencial que le aparecía casi a todas, que era el miedo a si a ellas le pasara algo, ¿qué sería de su hijo? Porque son madres solteras. Y entonces decía, bueno, es que a mí me pasa algo y mi hijo se queda con mis padres que tienen 75, 76 años. Y esa espada de Damocles le acompañaba desde el minuto 1 de la inseminación. Desde el minuto 1. Y luego tenía un segundo grupo de mujeres que eran las divorciadas que se llevan mal con sus parejas. Y me decían, es que si me pasa algo se tiene que quedar con mi ex y yo a mi ex me parece que no va a ser una buena persona y una buena influencia. Entonces esa angustia vital aparece en que Eva se da cuenta de que, aun siendo una mujer divorciada, quiere cuidar el legado y quiere dejarlo de alguna manera. Y entre estas 20 y tantas mujeres hubo 4 que eran moribundas. Pues yo necesitaba entender una mujer que se va a morir y que tiene ya la conciencia de la finitud y de la muerte, cómo enfocaba la vida, ¿no? Y esa es la parte más dura. Yo he de decir que lo he pasado mal. Yo terminé la novela y tuve... Algo no me ha pasado nunca, nada más que con esta novela tuve 3 días de duelo. 3 días de tristeza, de estar sabiendo que no volvía a Eva, que no me iba a acompañar, he estado 2 años y medio con ella en la cabeza. Yo me sentaba con amigos y pensaba, bueno, si estuviese Eva aquí, ¿qué le diría a esta gente? Y cuando iba a la facultad a dar clases decía, si fuese Eva, y empezó a meterse en mi vida de una manera bastante cotidiana porque intentaba situarla y ubicarla en muchos escenarios en los que yo me movía. Y cuando tú de repente al final mueres, porque eso se sabe desde la página 1, y ya no vas a volver y entregas el manuscrito a la editora sabiendo que ya lo único que vas a hacer es corregir la galerada, no vas a tener que crear ni acompañarla. Esos 3 días iniciales la tristeza me llegó como si fuese un familiar cercano o un amigo, algo que nunca me había pasado, ¿no? Y es que me afectó a nivel sentimental la muerte de un personaje de ficción. Esto me ha parecido surrealista. Hablas de ese final. Sí. Y me surge la pregunta de, bueno, ¿cómo ha sido convivir 2 años y medio, has dicho, con Eva? Porque yo llevo una semana y la verdad es que no me la quito del día a día. No, yo no me la he quitado todavía. He de confesarte que no me la he quitado y es verdad que a veces me hubiesen entrado ganas de... Tengo como en la cabeza, voy a revivirla. O sea, de alguna manera voy a ver cómo consigo... Pero obviamente es imposible, era un punto y final. Había 450 páginas de novela, se han quedado en 200 y pico. Ha habido una labor de edición muy fuerte, la editora me ha insistido mucho en pulir, en dejar los detalles, en hacer una novela. Pero yo no he llevado bien el acabar la novela. De hecho, me he quedado con ganas de Eva. He de decir que tengo ganas de que ese personaje siga, porque me parecía un personaje muy singular, bien escrito, con una biografía muy profunda, con una manera de ser muy, muy real. Y yo me he quedado con ganas de que ella siga tratando de dejar lecciones vitales en esta vida, pero elegí un final muy claro y no he podido salirme de ahí. La verdad es que me pareció un personaje que todo lo que leía sobre ella me parecía completamente cotidiano, real y nada forzado. Creo que todo lo que le ha pasado a Eva, en cierta manera, nos ha pasado a... Bueno, es que si te digo que el 80 y tantos % de lo que ella es real, vamos... Son cuestiones que yo conozco de primera persona, de familiares míos, bisabuelas mías, abuelas mías, hermanas de mis abuelas del pueblo de Montor de Córdoba, que venían de la pobreza absoluta y han tenido que hacer todo lo posible por sobrevivir, que han sufrido humillaciones muy grandes, que han tenido que enfrentarse a dolores inmensos, ¿no? Yo he descubierto abortos en mi familia que no sabía hasta llegado a cierta edad, entonces va a llegar un momento incluso que se plantea esas cuestiones. Yo pensaba que Eva tenía que ser lo más humana posible. No he necesitado ficcionar mucho, es decir... José Carlos, otro personaje es Daniel, su cuidador. Podría decirse que es un personaje quizás complicado, porque tiene su mérito porque está ahí recibiendo toda esa información y todos esos mensajes. También tienes que construirlo acorde a lo que ella va viviendo. Entonces yo quería preguntarte, ¿te has metido mucho a veces en el propio Daniel. Personaje de Daniel? Daniel tiene algo muy singular. Todos los personajes, cuando los creé al principio, les creé una biografía antes de meterlos en la novela. Y Daniel es uno de mis antiguos alumnos de instituto. Daniel es el típico alumno de instituto que con 15 años es un poco gamberro, deja de estudiar y abandona todo, y cuando 10 años después está haciendo en el instituto las pruebas de bachillerato de adultos, de acceso a adultos, aparece
Y dices, pero bueno, ¿tú qué haces aquí? Y me dice, no, es que voy a ver si hago el bachillerato adulto, porque ya el trabajo, porque no me va bien, porque voy a ver si lo consigo, me he puesto a estudiar. Y entonces le sigues la pista y te das cuenta de que hay muchos alumnos, a mí me ha pasado, que maduran, que ponen en valor el conocimiento cuando llegan a ciertas edades, 20 y tantos, 30. Y Daniel es uno de ellos que empieza a percibir el valor del conocimiento y del esfuerzo a nivel intelectual a partir de los 25 años y empieza a reformar esa parte de su vida y empieza a conocer a gente que pone en valor eso que ahora él tiene como un apetito de aprendizaje. Y desde la perspectiva biográfica en la novela me interesaba mucho que enfrentar a una persona muy culta como Eva, melómana, maravillosa, educada en la filosofía, que ha crecido en un mundo muy singular, con alguien que está en las antípodas de ella y que los dos en los diálogos tuvieran naturalidad, que no hubiese, porque Eva no es altanera, no intenta imponer nunca su criterio, pues se da cuenta que Daniel está en otro nivel, ¿no? Pero sí me interesaba mucho que los personajes crecieran, es decir, que tú veas un Daniel inicial que no lo tengas muy bien ubicado y vayas conociéndolo poco a poco y cuando termines te quedes con otro Daniel y que con Eva pasara igual, es decir, yo necesitaba que los personajes evolucionaran y eso me ha costado muchísimo. O sea, hay 22 novelas diferentes, 22 versiones. La primera versión no tiene nada que ver con la última, lo que entregué de las veces que he tachado, que he borrado, que he cambiado, porque al final me he dado cuenta de que para que salga bien algo tienes que dedicarle muchísimas horas, muchísimo tiempo y muchísima atención. Por eso Daniel es tan singular, porque he trabajado mucho en esa evolución del personaje. Yo me he sentido muy identificado muchas veces con... Yo he sido Daniel. ¿Te has sido también Daniel? Muchas veces. Pero es que no te puedes ver de gente que ha sido Daniel. Sí, porque, y sobre todo con el tema de los libros. Maravilloso. Llega a los sitios y dice, he visto la biblioteca de tu madre o de tu padre y me he quedado. Es más, hay un momento muy bonito, creo que es una frase preciosa, si es tuya y si no también, que dice que cuando prestas libros rindes un homenaje a los que te quedas o algo así. Cuando regalas. Cuando regalas. Así es, eso sí, o sea, tú regalas un libro, pero eso significa que los que se han quedado, el gran homenaje está. De hecho, el padre tiene como costumbre que educa a la hija a decirle, no, libros que sean pocos pero buenos. Es decir, ¿con qué libros te quedas? Dice, aquellos que merezcan una relectura. Los demás regálalos, porque cada vez que regalas un libro estás homenajeando con los que tú atesoras. Y ese tesoro es realmente muy importante. Por eso el padre tiene ese criterio para seleccionar libros tan singular. Dice, no, aquí los que se quedan en mi estantería son libros que hay que poner en valor. Aquí no puede estar en una estantería simplemente estética. Tiene que haber un sustento, ¿no? Yo siempre he dicho que cuando se regala un libro, sea por el motivo que sea, quizás estás abriendo o dando una puerta para que alguien entre en un mundo. Ojalá se leyese. Yo estoy contigo. Pero no sé hasta qué punto esto sucede. José Carlos, sinceridad, culpa, soledad, venganza. ¿Cuáles han sido las razones para elegir esta temática? Y no me vale decir que son las que más coincidían en las conversaciones de las mujeres, porque luego al final me imagino que habrá algo, criterio, ¿no? Mira, hay una necesidad de que la lógica argumentativa empezara con la sinceridad o con la culpa. Y es que quería situar al lector ante un personaje que se va a desnudar. Entonces, me parecía que son temas, a partir de aquí, por ejemplo, el castigo o la soledad, son temas que yo no había visto trabajados en la literatura de una manera específica. Había visto trabajado el amor, había visto trabajado el odio, pero yo necesitaba tocar temas que fuesen cotidianos, pero que no estuviesen muy manidos intelectualmente hablando y que tampoco estuvieran manidos filosóficamente hablando. Y que, sin embargo, fuesen de lo cotidiano. Entonces, la selección temática tiene mucho que ver con elegir 6 temas duros, que forman parte de esa esencia de la vida que a veces no te apetece pensar, pero que es inevitable, y otros temas más luminosos, como la conversación, el erotismo, la seducción, porque si te das cuenta, la mitad de los temas, si yo miro el índice, te encuentras la mitad de los temas, digamos, un poquito más, ¿cómo te diría? No voy a decir duros, pero sí oscuros, ¿no? Me dice, bueno, venga, la culpa, el castigo, la soledad, pues no son temas agradables. El perdón, pues igual tampoco es muy agradable, o la crueldad o la tristeza, pero luego tienes el paraíso, el erotismo, la seducción. Es decir, quería que el lector tuviera la posibilidad de entender que el mundo no es un lugar lóbrego, sino que te puedes encontrar una manera luminosa de entender la vida, donde también te vas a encontrar, como diría Nietzsche, lo apolíneo y lo dionisíaco van a convivir. Entonces no puedes hacer una novela donde todo sea la madre no es tonta, una catedrática de filosofía, y sabe que en el legado que le va a dejar a su hija tiene que buscar un equilibrio temático,
para decir, oye, en la vida yo creo que estos tres temas son fundamentales en la educación intelectual y sentimental. Yo te diría que si extraemos nada más que las cartas y nos quedamos con esas cartitas y los temas, tendríamos una guía para la vida preciosa. Para decir, oye, pues mira, todo lo que está aquí me va a pasar. Si lo rumio y lo reflexiono y lo interiorizo, tengo un escudo con el que poder combatir los momentos malos y también tengo un aliciente para abrazar los momentos luminosos. Y ese era el objetivo, por eso esa selección temática. Luego hay muchos más temas, por ejemplo, el tema 14 es la muerte, y lo quité. Y dije, no, la muerte se va a entreleer desde el principio hasta el final. Es decir, la idea de la muerte que te lleves es la que tú vas a crear mientras lo lees y al final dices, bueno, pues la muerte está omnipresente, pero no de manera específica. Ahora, ¿cómo la interpretes? Al lector le dejo ese tema. Hay un tema que, no sé, creo que leyéndolo me ha resultado que salía más veces de la cuenta, y es la venganza. ¿Me equivoco? A ver, no te equivocas, pero ella no lo considera venganza. Ella tiene una idea de venganza muy similar. O justicia. Exacto. De hecho, el lector puede leer venganza de primera, lo lee la primera vez, la segunda dice que vengativa es, incluso la parte final, que ve una venganza que la hace con lentitud y que se va fabricando. Pero hay una reflexión en medio de una de las venganzas donde le dice al cuidador, creo que era, bueno, ¿qué sería del mundo si cuando alguien acomete el mal y lo hace voluntariamente y con dicacidad, ¿no? ¿Qué sería del mundo si tú tienes la oportunidad de resarcirlo y de castigarlo a esa persona y sin embargo dejas pasar esa oportunidad? Miras para otro lado y sigues adelante y dices, bueno, esta persona me ha hecho mucho daño, me ha herido, es mala persona, sé que no es bueno, tengo la oportunidad de devolvérselo para ver si aprende y sin embargo miro para otro lado y sigo adelante y lo echo en el olvido. Entonces, ¿en qué me convierte eso a mí? Ella se plantea que es un criterio de justicia para equilibrar la balanza. Dice, bueno, no quiero ser colaboracionista de que esta persona que acomete el mal siga cometiéndolo con otros, teniendo la oportunidad de darle una lección, de devolvérsela y de alguna manera decir, oye, igual cambio la actitud de esta persona maligna porque yo se la devuelvo, teniendo la oportunidad, como dice ella. Entonces, incluso un consejo que le da la hija es, oye, mira, si alguien te hace mucho daño en la vida, tienes dos opciones, o la perdonas o te vengas. Si la perdonas y pasa página es cosa tuya, pero perdónala de verdad. ¿Por qué? Porque si no, se te queda dentro el veneno del dolor. Y eso te va cercenando por dentro y te va encangrenando el odio. Entonces es preferible que te vengues a que la dejes pasar sin perdonar. Pero tienes que elegir. Entonces, en este caso, la venganza sería un criterio de justicia. Y también, si me apuro, de justicia social, porque la persona con la que se venga lo que pretende es darle una lección para que no siga haciendo el mal. Las explicaciones sobre el perdón en el libro son muy bonitas. Y sí es verdad que yo también he visto esos capítulos o esos fragmentos de la venganza que te decía desde un punto de vista como observador. Quizás en una siguiente relectura, si me meto más en el papel de ella, sería justicia. Porque es que ella es catedrática de filosofía, entonces ese proceso de reflexión casi que lo lleva ya interiorizado y dice, no, bueno, ¿qué clase de persona me convertiría yo sabiendo que puedo resarcir el mal que ha hecho, devolviéndoselo y lo dejo pasar? ¿Hasta qué punto me podría considerar yo buena persona dejando que estos sigan haciendo el mal por todos lados? Ahí, lo que pasa es que no lo cito ahí, Adorno habla de la culpa metafísica y él dice que la culpa metafísica es aquella que tenemos todos cuando somos testigos del mal y miramos hacia otro lado. Y José Carlos, cuando uno termina una obra así, ¿cómo sale de ella? ¿Cómo te has quedado? Y no me digas lo del duelo, porque necesito que me cuentes algo más. Porque yo te digo que yo he salido de esta novela y pensando en que va a ser una novela que me va a acompañar varias semanas y que estoy deseando encontrar a alguien con quien hacer una lectura conjunta. Yo estoy esperando que lleguen los clubes de lectores. Creo que es una novela maravillosa para un club de lectura, para juntarnos todos y empezar a ver qué has visto tú de Eva. Porque en las primeras entrevistas que estoy haciendo me están contando cosas que yo no he sido capaz de ver en esos personajes. Porque cada lectura, esto no me ha pasado con el ensayo. En el ensayo la gente te discute la idea, pero no entra en el plano biográfico de interpretar más allá de la que tú has argumentado. Aquí la gente está viendo cosas que me parecen fascinantes. Antes de ayer me decía una periodista en una presentación, oye, me encanta cómo has puesto en valor el conocimiento sobre todas las cosas. Y digo, ¿a qué te refieres? Dime, todos tus personajes
para ellos es muy importante aprender. Y le dije, pues sí, el cuidador, la madre, él, el padre, o sea, ella. Y dice, joder, pues sí que es verdad, no me había dado cuenta. De hecho, me fascina cómo le dirige las lecciones a la hija. A la hija, decía. Ahí hay un homenaje a Séneca muy bonito porque es mi filósofo favorito. El libro favorito mío de filosofía son las cartas a Lucilio. Luego soy un admirador grande de Kant, pero si tengo que recomendar un libro siempre te recomiendo las cartas a Lucilio porque la escribe con 64 años antes de morirse, y son pequeñas cartas de 5 páginas donde le dice, o sea, Séneca antes de morir vuelca toda su sabiduría, toda su biografía en pequeñas cartas a un supuesto discípulo que se llama Lucilio, que no sabemos si existió, y es su mejor obra. Y entonces quería que Eva hiciera algo parecido con Lucía. Y cuando terminé la novela, yo tengo que decir que ahora que he vuelto a releerla después de varios meses, que la había dejado porque no quería volver a ella, ha sido doloroso, yo reconozco que ha sido doloroso el final. Yo no me esperaba esto. Me he quedado con un apetito tremendo de volver a los personajes y de seguir con esa historia. No sé si voy a ser capaz de volver o tener que crear otra narrativa nueva desde cero. No sé lo que voy a hacer, pero no quería ni pensarlo. Ahora mismo estoy en una fase en la que no quiero pensar mucho en qué voy a hacer después porque he sido afectado durante 2 años y medio por una serie de personajes que han habitado en mí de manera muy intensa. Y esto no me ha pasado jamás. Y creo que es algo precioso. Porque es que todos llevan una parte de mí. Es decir, es inevitable que Daniel tenga proyecciones mías, inevitable que Eva tenga proyecciones mías, el padre con esa librería y esa manera de entender, la madre con esa potencia inmensa, la abuela, y encima cuando tú hablas con 22 mujeres, muchas de ellas amigas, otras abuelas y tías abuelas mías del pueblo, y te van contando su biografía, y que además ya a partir de cierta edad no le importa lo que pienses de ellas, y se abren en canal. Y esto te lo vas tragando y lo vas rumiando y te va acompañando cuando tú acabas la novela. Yo tengo una sensación de orfandad, es decir, me falta algo. Entonces tengo un apetito por volver, que no te puedes imaginar lo grande que está, pero no quiero no quiero volver, porque creo que se ha quedado la novela redonda. Creo que el final es redondo, creo que traté con mucha delicadeza las páginas finales para que la palabra de ella fuese también la última, aunque estuviese en otro plano. No sé, yo estoy muy contento con el resultado, pero muy triste. Era algo que sin desvelar nada, era algo que en lo que había pensado a lo largo de la novela, en que el final nos iba, cómo íbamos a despedir a Eva. A mí me ha gustado mucho, creo que ha sido una forma muy bonita. Me costó mucho llegar a ese final. Es decir, que tenía claro el párrafo final de Calvino, eso lo tenía clarísimo. Ese iba a ser seguro, pero cómo llegar ahí y quién lo iba a decir y cómo, hasta que encontré la manera de que la última palabra fuese así, me llevó casi 2 meses puliendo y requete puliendo y viendo. Entonces esa parte final me costó mucho, pero creo que está cargada de una realidad y de una sensibilidad muy especial. Eso lo he buscado. Quizás has desnudado tanto a Eva que a lo mejor puedes seguir tirando quizás del cuidador. Sí. Es que el cuidador ha evolucionado mucho en la novela. Por eso, pero es que Eva, poco creo yo que le pudiéramos sacar más, ¿no? No que le pudiéramos sacar, pero que creo que ella nos ha contado prácticamente todo. Bueno, ten en cuenta que los Moleskine que tú lees son 3 y tiene una caja entera. El cuidador te ha contado algunas cosas de sus Moleskine, porque cuando tú creas varios planos narrativos, yo tenía necesidad de que el cuidador narrara toda la biografía de Eva. Son 109. Son 109. De hecho, el título original, que no se pudo poner, era Moleskine 109. Ese era el título original, que me parecía bellísimo, pero tuvimos muchos problemas con el tema de los derechos de autor, de Moleskine y tal. Pero sí, bueno, si quieres tirar de personajes, hay varios personajes que puedes tirar maravillosos porque puedes conocer la biografía del padre, que y la biografía de la madre es espectacular y también te da mucho juego. Y luego tienes un personaje ausente que te puede dar un libro nuevo, que es Lucía. Y José Carlos, hay una frase que yo me he repetido muchas veces mientras leía, y es: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Sí, es una de las lecciones del libro fundamentales, y es: programas tu vida tanto, te esfuerzas tanto por llegar a ese momento de cómo llega Eva, y la vida te dice: esto no lo puedes programar. Es decir, busca el deleite en lo cotidiano. De hecho, uno de los temas de los capítulos es lo cotidiano, es decir, la costumbre, el hábito, ¿no? Que es donde yo creo que se encuentra el momento placentero. Y creo que es una de las cuestiones fundamentales cuando uno elige su identidad. Cuando quieres construir una identidad
apacible, estable, gozosa, lo cotidiano, prestarle atención a lo que te envuelve en el día a día es fundamental, porque planificar es inevitable, somos seres proyectivos, pero tienes que ser muy consciente de que no puedes situar tu proyecto de felicidad en el futuro. Entonces ella lo vive con una especie de impotencia, porque al final incluso que ha estado aguantando tanto y haciendo las cartas, y al final confiesa que, joder, que a mí me gustaría seguir aquí, que qué injusto esto de que me vaya, ¿no? Que ojalá fuera estoica y dijese, venga, no me importa, dice, pero es mentira, me importa, ¿no? Me importa, y este infierno que tengo por dentro me está consumiendo sabiendo que me muero y que no voy a poder acompañar a mi hija después de tantos planes, de tanto esforzarme por conseguir la vida que quería a la edad que quería. Es una mujer de éxito, si te paras a pensar en una mujer de éxito. Ella ha conseguido con 42 años sus 2 propósitos vitales. Y eso es muy difícil de conseguir. Entonces su determinación y sus capacidades la han situado en una vida brillante. Pero no hay planes. Y para finalizar, hay algo que, como lector, yo tengo mucha curiosidad en preguntarte. No sé si la persona que lea la novela también. Y es que hay un momento en el que ella se obsesiona en el trabajo de dejarle ese legado a su hija, sí. pero no en vivir con su hija, que eso cambia en un momento de la lectura. ¿Eso lo tenías programado o tú te llegaste a dar cuenta que dije... No, eso fue el personaje el que evolucionó solo. Porque a medida que iba escribiendo y iba acompañando a Eva en su evolución, me di cuenta de que cada vez tenía más claro lo que ella quería hacer y que estaba muy determinada a terminar ese último libro que iba a escribir. Entonces eso suponía un sacrificio. Incluso en esa conversación que tú citas, que tiene con su cuidador, donde el cuidador le reprocha, oye, te quedan 2 semanas, vienen aquí tus padres, traen a la niña y no pasas tiempo con ellos, te metes ahí a escribir el puñetero libro, ¿qué pasa contigo? Y ella dice, no, es que mis padres ya tienen suficientes recuerdos de mí como para mantenerme viva en su memoria y mi hija no tiene ninguno. Sería muy egoísta que yo saliera a pasar las últimas semanas de mi vida con ella sabiendo que ella no se va a acordar de mí. Esto lo haría por mí, pero no por ella. Entonces el acto de entrega mayor es sacrificar mi placer por dejar ese legado a mi hija. Entonces tenía claro que en esa evolución del personaje era lo sensato. Lo insensato hubiera sido dedicar su tiempo a estar con ella, a abrazarla, a acompañarla, a crear recuerdos para ella, que se va a morir y no los va a tener, pero la niña no va a tener ese recordatorio. Entonces me parecía muy honesto y además una evolución lógica de un personaje que tiene esa determinación tan clara y que lo ha conseguido toda en la vida. José Carlos, muchas gracias. Nada, hombre, a ti.